Amén. Que el Señor continúe bendiciendo a la iglesia. Dios añada bendición en esta hora a su pueblo. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, grande en amor, grande en bondad, grande en misericordia es el Señor. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede? Él es maravilloso. El sábado pasado nuestra pastora Daisy hablaba que teníamos que cambiar nuestro chip, ¿cierto? Cambiar la mentalidad, cambiar la mente, renovarse en el espíritu, renovarse en el entendimiento. Hablaba nuestra hermana. Y yo aprendía de que es importante lograr quebrar la ley natural. Dios nos llama a quebrar las leyes naturales por las leyes de Dios, por las leyes divinas. Nosotros sabemos que la ley natural dice que 2 más 2 son 4, pero la ley de Dios dice que 2 más 2 son 22. Esa es la ley divina. Nosotros tenemos que atrevernos a creer en la ley divina de Dios y no en la ley natural, en lo sobrenatural. A eso Dios nosotros nos ha llamado, a lo sobrenatural. Así que hermano Daniel, créale al Señor. Si el Espíritu Santo le dijo que esa va a ser su casa, así va a ser. Así va a ser, porque tiene que romper la ley natural. Romper la ley natural, porque Dios le va a dar el resto. No se preocupe, Dios le va a dar lo que le falta. Quiero invitarle a que podamos abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Es una palabra, pero muy requete contra conocida, pero ha sido una carga en mi corazón en este último tiempo. En el Evangelio de Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35 en adelante. Es muy fácil de encontrar, así que todo el mundo lo encontró, yo creo. Vamos a compartir la palabra del Señor. Yo le digo que es muy conocida esta palabra. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene por título, dice que la mies es mucha. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra ha sido expuesta en esta noche. Rogamos al Espíritu Santo que Él sea ministrando nuestros corazones, sea ministrando nuestras vidas, de acuerdo, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, creo que hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido, Señor, a oír tu voz, lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias te damos por tu presencia. Anulamos, Señor, todo pensamiento humano. En el nombre de Jesús, sometemos, Señor, nuestra voluntad a la tuya, Señor, en esta hora. Que el Espíritu Santo sea el que ministre cada corazón, cada vida. Señor, todo pensamiento ajeno desaparezca primero de mi mente, de mi corazón, Señor, para entregar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Podíamos definir mies, no miel, como dice la palabra, mies, como la cosecha, almas por salvar. Eso podríamos definir lo que es la mies para los hermanitos más jóvenes.
nuevos, ¿ya? Podríamos definir mies como la cosecha, como las almas que hay que salvar, ¿verdad? ¿Ya? Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, amado hermano, cuando Él comenzó su ministerio, todos sabemos que Él ayunó 40 días y para poder iniciar su ministerio, Él lo hizo. Estuvo 40 días ayunando y dice la palabra del Señor que fue tentado. Imagínense ustedes ayunar 40 días siendo el Hijo de Dios, aunque estaba en forma de hombre, pero era el Hijo de Dios. Y le fue necesario ayunar 40 días para adquirir todo el potencial, el poder que necesitaba para cumplir su mandato durante estos 3 años y fracción que Él estuvo aquí en la tierra. Él, como todos sabemos la historia, por eso le decía que es muy conocido este pasaje, Él hizo pero un sinnúmero de milagros. Él hizo un sinnúmero de milagros. Él le dio vista a los ciegos, sanó a hombres leprosos, levantó paralíticos, a sordos les dio la audición, a ciegos les dio la vista, y hizo un sinnúmero de milagros que están escritos en la palabra de Dios. Y dice que Jesús recorría siempre las ciudades, las aldeas, enseñando la palabra, enseñando en las sinagogas de los judíos, y predicaba el evangelio del reino de Dios. Y eso es el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino, el evangelio del reino va acompañado con señales y con prodigios. Entonces, si nosotros nos preguntamos, si a nosotros no nos siguen las señales ni los prodigios, es porque algo está pasando en nosotros, ¿cierto? Algo está pasando si no nos acompañan las señales y los prodigios, porque dice que este es el evangelio del reino que Él predicaba, porque sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y un sinnúmero de milagros que Él hacía, y las señales iban con Él. Y dice que Él anunciaba las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Era la esperanza para el pueblo, era la esperanza que estaba en ese momento para todas las personas que habían, las multitudes de personas que habían. Era la esperanza, el Señor Jesucristo. Él dice que anunciaba el reino de los cielos que se había acercado, que había llegado a la tierra. Era lo que Él enseñaba, sanando toda enfermedad. Fíjese, dice, sanando toda enfermedad de las personas que necesitaban y toda dolencia en el pueblo. O sea, siempre se dice que si hubiesen escrito todos los milagros que Cristo hizo, no habría libros para que cayeran todos los milagros que Él hizo. Están enumerados algunos de ellos solamente en la palabra del Señor. Y dice el Señor Jesucristo que, la palabra de Dios dice que Jesús, al ver la multitud, al ver estas grandes cantidades de personas, multitudes de gente que habían, dice que Él tuvo compasión al verlas. ¿Por qué? Porque en Él estaba la esperanza. En Él estaba la esperanza, porque la gente siempre busca algo, siempre quiere llenar el vacío de su corazón. Siempre el hombre, el humano, tiene esa tendencia de buscar algo para poder saciar lo que hay dentro del corazón de nosotros. Entonces la gente veía en Jesucristo algo especial porque estaba la gloria de Dios con Él. Él estaba la presencia de Dios mismo, porque era Dios aquí en la tierra. Entonces había algo que le llamaba la atención a todo el mundo. Andaban detrás de Él. Algunos andaban por los milagros, otros porque seguramente eran beneficiados, y un sinnúmero de personas, pero andaban detrás del Señor, detrás del Maestro. Y dice que Él, al ver todo esto, tenía compasión. Él tenía compasión, misericordia. Compasión tiene como sinónimo misericordia. Misericordia de las personas. Veía la necesidad que había en la gente.
Había una gran necesidad en las personas, porque estaban, dice la palabra del Señor, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Esta era la visión de la gente de aquel tiempo, que estaban todas dispersas, como que no tenían a alguien a quien las orientara. Y Jesús dice que Él es el buen pastor y Él es el que da la vida por las ovejas. Él es nuestro pastor. ¿Sabe? Yo el domingo, entre paréntesis, estaba viendo porque también veo fútbol, vi un partido y hubo un varón que hizo un gol y se sacó la polera y decía: Jehová es mi pastor. Eso es dar a conocer que ama a Dios, que su pastor es Jehová de los ejércitos. Eso es entre paréntesis. Amado hermano, dice que Jesucristo tuvo mucha compasión por la gente, por las personas, porque estaban todas dispersas. Entonces dice que Jesucristo, mientras hacía todas estas cosas, miró a los discípulos y les dijo, vio la necesidad, vio todo lo que había y les dice a todo lo que estaba al contorno de ellos, a sus discípulos les dice: a la verdad, el trabajo es mucho, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Eso les dijo a los discípulos. A la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Sabe lo que hace un obrero? Un obrero es aquel que se pone el overol. Un obrero es aquel que se pone al servicio de quien lo ha contratado y cumple la función. El obrero es aquella persona que no cuestiona nada, sino que le dice: heme aquí, Señor, yo hago la pega pesada, yo hago lo que tú quieras. El obrero es aquel que obedece y hace todo lo que se le ordene. Es aquel que obedece a sus superiores. Ese es el obrero. Entonces, por eso Jesús dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, eso es lo que busca Dios hoy en día. Porque el trabajo es, pero muchísimo, lo que hay. Pero los obreros somos pocos. Dios lo que busca, obreros. Jefes hay mucho. Pero el que hace la pega es el obrero. El jefe solamente manda, ordena, canaliza que todo funcione bien. Pero el que hace la pega es el obrero, aquel que se pone el overol. Y eso es lo que busca el Señor. ¿Sabe por qué? Porque es cierto, Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pero Él iba a estar solamente un periodo de tiempo. Estuvo 3 años y fracción solamente aquí en la tierra, pero les estaba encomendando esta misión a sus discípulos, a sus seguidores, para que propagaran el evangelio del reino. Por eso les estaba diciendo: la mies es mucha. Observen ustedes, el trabajo es mucho, pero son pocos los obreros. Pero Él preparó a los 12, ¿verdad? Y ellos fueron los que se encargaron de continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El domingo hablábamos del apóstol Pablo, que fue un continuador de predicar el evangelio, de la obra del Señor Jesucristo, que no le importó lo que él tuvo que vivir. No le importó que hubo momentos en que en su embarcación naufragara. No le importó. Cualquiera de nosotros en la circunstancia, es probable, amado hermano, que en la situación que él se encontraba, alguna vez él estuvo mordido por alguna serpiente, él fue azotado, fue golpeado. ¿Qué no le hicieron? En una ocasión él lo habían golpeado, le tiraron
piedras y lo dejaron medio muerto afuera de una ciudad. Y los discípulos oraron por él y él se levantó y siguió predicando la palabra. Y si Pablo hubiese dicho, bueno, y no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿y por qué me pasa esto? ¿Sabe? Pero él nunca dijo eso. Jamás. Nunca. ¿Se imagina usted en la situación que estaba Pablo y la situación de nosotros muchas veces, amado hermano? Obviamente que no nos podemos comparar al gran apóstol Pablo, pero imagínense él todo lo que tuvo que pasar por predicar la palabra de Dios, por llevar el evangelio adelante, por dar a conocer a los gentiles. Él fue apartado con Bernabé para predicar a los reyes, a los príncipes, para ir y predicar la palabra de Dios, para dar a conocer el evangelio del reino. Y él, donde se paraba, las personas se convertían, la unción del Espíritu Santo venía y eran transformados y cambiados por el poder de Dios, y así se propagaba el evangelio de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, y él seguía predicando la palabra. Pero aún él no estaba exento de pasar todos estos problemas, todas estas dificultades. Pero ¿sabe qué? Él consideraba los problemas como una oportunidad para confiar en Dios y no mirar para atrás. El trabajo, amado hermano, en el reino de Dios es muy amplio, muy grande. Como les dije al principio, Dios ha estado colocando una carga, un peso, una inquietud dentro de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, cuando conocimos a Dios, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros compartíamos la palabra del Señor a quien se nos pusiera por delante. Y hablábamos. Yo llegué aquí a Santiago y le enviaba cartas a mis compañeros de colegio de allá de Melipilla, hablándoles de Cristo. Lleno de la gracia de Dios, porque había conocido a Cristo y lo tenía en mi corazón y quería compartirlo con todos mis compañeros. No sé qué habrá pasado con ellos, pero yo les enviaba cartas a sus direcciones. ¿Me entienden? Nosotros cuando conocimos al Señor, estamos llenos de la gloria del Señor, llenos de su presencia, llenos de su poder. Y hacemos muchas cosas. Si podemos hacer memoria, sobre todo los que hemos venido del mundo, llámese el mundo, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Que cuando conocimos al Señor, nuestras vidas fueron cambiadas y nosotros entregamos el mensaje a todas las personas que encontrábamos a nuestro alrededor, porque había esa pasión por entregar el evangelio del reino. Pero si nosotros nos preguntamos hoy, mayo del 2014, ¿qué ha pasado con nosotros? El Señor dice que Él necesita obreros, porque la mies es mucha, pero dice que los obreros son pocos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nosotros? ¿Qué nos ha hecho a conformarnos con solamente llevar una vida muchas veces religiosa? Muchas veces religiosa, amado hermano. Muchas veces una vida hasta sin oración. No puede ser posible, amado hermano, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tengamos una comunión con Él, una vida ferviente en el Espíritu, orando en todo tiempo, como dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Entonces, no es posible que nosotros nos mantengamos sin la oración, porque es la comunión, es la relación con el Padre Eterno. No es posible que mantengamos una vida, si se puede decir así, más o menos equilibrada, sin la oración, que es lo fundamental, es lo básico, amado hermano. Dios está llamándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esta gran misión que cumplir.
¿Sabe? Muchas veces nosotros, amado hermano, no, ¿y para qué estamos con cosas? Nos gusta, a todos nosotros nos gusta que nos digan, que por ejemplo yo aquí a usted le esté hablando solamente de bendiciones, de bendiciones, de bendiciones, de bendiciones, y yo las recibo, me las echo al bolsillo, y todo es para mí. Nos encanta que se nos hable de bendición y de bendición. Y es así, el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros, eso es verdad. Pero ¿sabe? Cuando ya nos colocamos serios, es cuando el Señor nos demanda lo que tenemos que hacer. Ahí ya se nos cambia el rostro, po. Y eso nos pasa a todos. Cuando el Señor nos demanda. Cuando el Señor nos demanda, además que no es si yo quiero hacerlo. ¿Cierto, hermana Elena? Es un mandato del Señor. Es un mandato. Cuando decía, yo llegaba a temblar en el asiento cuando la pastora Daisy dijo el sábado, hizo una referencia de Dante Gebel, el predicador de Argentina, que él tenía miedo que el Señor le presentara allá en el cielo una pantalla y le dijera, mira, ahí está tu video, ¿y por qué no hiciste esto cuando tenías la oportunidad de hacerlo? Que el Señor nos muestre una pantalla, mira, te di toda esta oportunidad, ¿y por qué no lo hiciste? Yo dije, Señor, claro que sí. Claro que sí. Tenemos que despertar porque es una gran verdad. En nuestros hombros, en nuestro ser, descansa la palabra del Señor en nuestro interior y que tenemos que compartirla. La palabra del Señor. Es el mandato de parte de nuestro Dios. Mire usted la mies como está afuera, la necesidad, las almas como están afuera perdidas. ¿Acaso no hay compasión dentro de nuestro corazón cuando vemos los rostros de la gente que está sucia, metida en el pecado, con su rostro desfigurado, los que beben vino, los que están metidos en la pasta base? ¿No nos da compasión ver sus rostros pidiendo auxilio, pidiendo socorro? ¿No nos conmueve el alma cuando vemos a los niños en la calle? Dice que Jesús tuvo compasión de las personas. Dice que Él tuvo compasión de la gente. ¿Sabe? El Señor necesita obreros. El Señor necesita obreros que se pongan el overol. Que nos pongamos el overol. Yo no puedo quedar afuera. Que nos pongamos el overol y que le podamos decir, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. El Señor Jesucristo se daba a conocer como el camino para llegar al Padre, como el camino para llegar al cielo. Jesús prometió que todas estas señales nos iban a seguir y en su nombre nosotros íbamos a hacer todas estas cosas. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra. Usted y yo somos el reflejo de la luz de Cristo. Dice la palabra del Señor que una luz no se puede esconder. Si yo pongo un candelero y yo le pongo algo cubierto, voy a esconder la luz, voy a taparla. Pero aún así es posible que salgan reflejos. Entonces, no podemos esconder lo que hay dentro de nosotros. No puedo esconder lo que hay dentro de mí. Es por eso que necesitamos llevar una vida grata delante del Señor. El otro día nuestra hermana Bexabé hablaba y nos decía, ¿qué olor estamos expandiendo hacia el Señor? Es bueno hacer memoria de todas las predicaciones, de todas las enseñanzas que se nos dan acá, amado hermano. ¿Sabe? Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra.
La Carlita dijo algo delante. Nosotros necesitamos volver al primer amor. Como yo le dije delante, yo llegaba 2 horas antes, súper fanático, 2 horas antes al culto. ¿Por qué? Porque amaba al Señor, como lo amo hoy, por supuesto. No importa que estuviera cerrada la iglesia. ¿Sabe lo que hacía? Me ponía a predicar. ¿Por qué? Porque estaba el amor del Señor. No hallaba las horas que se abriera la iglesia. No hallaba las horas que se abriera el templo para poder entrar y adorar a mi Señor. Eso es cuando está el primer amor. Pero cuando tú pierdes el primer amor, ya no te dan deseos. Ya te da lo mismo orar. Te da lo mismo ver a tu vecino que se está muriendo en el pecado. Te da lo mismo caminar por la calle y que alguien te pida la ayuda y que tú no se la brindes. Te da lo mismo, porque tu corazón se ha enfriado. Porque ya no está la compasión por los demás. ¿Sabe? Jesús tuvo compasión de las personas. Él tuvo compasión al ver la necesidad que había en el pueblo. Él tuvo compasión. Yo cuando conocí al Señor, yo tenía que caminar 1 hora y media para ir a la iglesia. ¿Pero usted cree que yo me cansaba? Porque sabía que en esa hora que iba a estar en el culto, iba a tener la recompensa de toda mi caminar, de mi casa a la iglesia, aquella pequeña iglesia. No es como la canción que canta Gladys Muñoz, pero estaba en pleno campo, una pequeña iglesia, donde había solamente unas bancas de madera, una guitarra, pero había una presencia de Dios. Había una presencia del Altísimo que se manifestaba en cada culto. Era suficiente para volver a mi casa lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de su Espíritu Santo, porque Dios había ministrado, había tocado mi corazón, independiente de los cerros que teníamos que subir y bajar para poder llegar a la casa de mi Señor con mi hermana. Cuando uno tiene el primer amor, no le va a importar lo que pase. Uno va a la casa de su Señor porque sabe que allá va a recibir la bendición. Uno sabe que ahí va a encontrar el gozo, va a encontrar la felicidad. Ustedes todos saben, o muchos saben, que yo tuve un pasado muy difícil, muy complicado. Muchas veces intenté o tenía en mi mente de quitarme la vida porque no le hallaba una salida, una escapatoria a mi vida de niño, a mi infancia. Pero bendito fue el día en que conocí al Señor. Bendito fue el momento cuando Él vino a mi corazón y llenó mi vida, llenó mi ser. Y Él me dijo, aquí estoy para ayudarte. Si tú crees que nadie te ama, yo te he amado desde antes de que tú nacieras. Yo te había cuidado. Yo no permití que tú murieras. Yo saqué aquellos pensamientos de tu mente que querías suicidarte. Pero aquí estoy, me decía el Señor. Él ministraba y tocaba mi corazón. ¿Cómo no voy a ser un agradecido del Señor? ¿Cómo no voy a amar a Dios con toda mi alma, con todo mi ser, independiente de los problemas, independiente de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo? Tenemos que decir, como el apóstol Pablo, que los problemas, que las dificultades, amado hermano, que podamos pasar son la oportunidad para confiar aún más en Dios y no mirar atrás y no mirar el pasado. Los problemas nos van a ayudar a seguir adelante, amado hermano. Vamos a conocer a Dios, vamos a conocer al Señor, vamos a conocerle en toda su dimensión, como Dios quiere que le conozcamos. Necesitamos obreros. Necesitamos obreros para ir a la calle a predicar el Evangelio de diferentes maneras. Anoche no me podía quedar dormido. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Necesito un auto, pero ahora ya. Y necesito plata para comprar un generador. ¿Para qué?
para que cuando venga el tiempo bueno salgamos a predicar a las plazas. ¿Por qué no? Basta de dormir. Basta, amado hermano, tenemos que despertar, sacudirnos del polvo, sacudirnos, Señor, esas telarañas que puedan estar dentro de nuestro interior y llevar la palabra. Hay multitudes que nos están esperando. Dice que la mies es mucha y pocos son los obreros. Dice que, mire, los campos están blancos. Los campos están blancos. Usted sabe que el Señor Jesucristo siempre, Él amaba el campo, por lo que veo, porque siempre sacaba parábolas en relación a los sembrados, a la cosecha. Dice que los campos están blancos para la siega. Eso significa que el trigo, cuando ya está maduro, cuando está a punto de ser cortado, se pone ya de un color entre blanco y amarillo. Entonces ya está listo para la siega. Es llegar y poner, claro, en aquellos tiempos se usaba la hoz, que en el campo le llamábamos la hichona, que cortábamos el trigo con la mano. Hoy hay máquinas, estamos a otro nivel. Hoy hay máquinas. En aquel tiempo se cortaba con una herramienta, que la Biblia le llama la hoz, pero nosotros la llamamos hichona. Con eso cortábamos el trigo. Yo no lo hacía muy bien porque era muy chico en ese tiempo. Pero a eso se refiere Jesús cuando dice que los campos están blancos, que los campos están blancos. Llegar y traer, llegar y cosechar, pero faltan obreros. Obreros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero ¿sabe? Hay una buena noticia. Estamos en el tiempo de reflexionar. Está la oportunidad para que reflexionemos y nos demos cuenta. Quizás hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo en dejar que las cosas vayan muy tranquilas. No podemos quedarnos quietos. No podemos conformarnos así como estamos, sino que la palabra del Señor dice que tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces no podemos quedarnos tendidos en el camino, tenemos que pararnos en la senda y preguntar, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Por qué ya no hay pasión por predicar el Evangelio? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Eso cada uno de nosotros lo sabemos. Pero ¿sabe? El Señor no está con un palo así para golpearnos y decirnos, ya, si no lo haces te voy a dar un palo por la cabeza. No. Él nos llama con amor eterno. Él es cierto, dio un mandato que tenemos que predicar la palabra, pero Él está todos los días hablándonos, todos los días nos está recordando. El Espíritu Santo está golpeándonos ahí con un martillito para que cumplamos su propósito. Tenemos que tomar y hacer un compromiso con el Señor. Volver a la senda antigua. No, como alguien dijo por ahí, no hay que volver a tomar los banjos ni esas cosas antiguas. No es eso volver a las sendas antiguas. Hermana Lela, no le estoy... No. Eso no es volver a la senda antigua, no. Volver a la senda antigua es volver a lo que se hizo en un principio, volver a hacerlo hoy. No puede quedar en el pasado lo que yo hice en un principio, cuando Dios usaba mi vida. Yo le cuento, amado hermano, yo no había plaza donde no me paraba a predicar junto con un yunta que tenía de Nuevo Amanecer, de la Higuera, perdón, de la Florida. No Amanecer, antes de eso. Salíamos domingo tras domingo a predicar la palabra, plaza tras plaza. Hasta aquí en Puente Alto anduve, sin pensar que después iba a llegar a vivir acá. En los hospitales, en las cárceles. Hasta me dejaron 2 días una vez en la cárcel.
Me gustó tanto que después seguí yendo todos los domingos a visitar a los presos. Pero ¿por qué hemos dejado de hacerlo hoy? Nos hemos enfriado, nos hemos conformado. Solamente el Señor sabe lo que pasa por nuestro corazón, por nuestra cabeza. Solo Él sabe, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Está en nuestras manos el querer, amado hermano, tomar la mancera nuevamente, tomar el arado y seguir adelante y no mirar atrás, y saber que al final de este camino está Cristo el Señor para ayudarnos, para reconfortarnos, está el Espíritu Santo. El Señor comisionó a sus discípulos, a sus apóstoles. Jesús les dijo, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así Él comisionó a sus discípulos. Y así Dios nos comisiona a nosotros, para que vayamos y prediquemos el Evangelio. Eso sería todo. Les voy a invitar que oremos al Señor bien puntual, 30 minutos. Pastor, ¿puede orar usted por favor por la palabra? Amén.